El amanecer todavía no había decidido si quedarse rosado o rendirse al polvo cuando el caballo se detuvo en seco. El vaquero no necesitó mirar 2 veces. Alguien corría entre los gallineros, ligera como una mentira bien ensayada. Un crujido, un cacareo indignado, y entonces la vio. Tenía los huevos apretados contra el pecho, el cabello oscuro escapándosele del pañuelo y una dignidad feroz que no combinaba con el delito. Él apoyó el antebrazo en la cerca, ladeó el sombrero y dejó que la escena respirara un segundo más, como si el destino hubiera pedido permiso para entrar. No suelo negociar con ladrones, dijo al fin, con una calma que sabía a café recién hecho. Pero hoy me siento generoso. Ella se giró, lista para huir, y se encontró con unos ojos del color de la tierra después de la lluvia. No había burla en ellos, tampoco prisa. Solo una pregunta sin pronunciar. La joven alzó la barbilla, como quien se defiende con lo único que tiene. No robé, mintió. Rescaté. Él sonrió apenas. El rancho llevaba meses soportando sequía, cuentas y silencios. Y sin embargo, en ese instante, todo parecía cobrar una música distinta. Bajó de la montura con lentitud, cuidando que el sonido de las espuelas no sonara a amenaza. «Puedo llamar al alguacil», continuó. «O puedo ofrecerte un trabajo». Hizo una pausa que pesó como promesa. «O un vestido blanco a mi lado para siempre». Ella parpadeó. El aire se llenó de algo antiguo y nuevo a la vez. No rió, no lloró. Midió la distancia entre ellos como quien mide un río crecido. Se llamaba Clara y venía del borde del mapa, de un pueblo que había aprendido a desaparecer sin despedirse. Había llegado al rancho siguiendo rumores de gallinas gordas y hombres distraídos, y se encontraba ahora frente a un vaquero que hablaba como si el futuro fuera una mesa puesta. Le devolvió los huevos, uno a uno, con una solemnidad casi religiosa. «No me caso con desconocidos», dijo. «Y menos con amenazas envueltas en terciopelo». Él aceptó los huevos y los colocó en una caja, cuidadoso, como si fueran frágiles verdades. «Entonces empieza por el trabajo», respondió. «El resto ya veremos si nos lo gana el tiempo». Así fue como Clara cruzó el umbral del rancho al mediodía, cuando el sol cae a plomo y los secretos se quedan sin sombra. Aprendió a ordeñar con manos firmes, a leer el cielo, a escuchar el lenguaje mínimo de los animales. Él, al que todos llamaban Mateo, resultó ser menos duro de lo que su silencio sugería. Cocinaba mejor de lo esperado y hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía el peso justo. Por las noches, la mesa compartida se convertía en un territorio nuevo. Hablaron de pérdidas con la naturalidad de quien ya no se sorprende por ellas. De risas antiguas, de promesas incumplidas. Clara descubrió que Mateo llevaba un anillo guardado en el bolsillo, no en el dedo, y no preguntó. Él notó que ella se levantaba antes del alba para escribir cartas que nunca enviaba y tampoco insistió. El rancho, que había sido una extensión de su soledad, empezó a llenarse de pequeñas coreografías, 2 tazas al amanecer, pasos que se encontraban sin buscarse, miradas que aprendían a sostenerse. A veces, cuando el viento arrastraba recuerdos, Mateo la observaba arreglar la cerca y pensaba que la vida tenía una manera cruel y hermosa de presentar segundas oportunidades disfrazadas de robos menores. El pueblo no tardó en hablar. Decían que el vaquero se había ablandado, que la forastera tenía ojos de tormenta. Clara escuchaba los murmullos con una sonrisa tranquila. No debía explicaciones a nadie. Había aprendido que la libertad no siempre es huir, a veces es quedarse y elegir cada día. Una tarde, mientras el cielo se rompía en naranjas y violetas, Mateo se acercó con un paquete envuelto en papel sencillo. No había ceremonia, solo la honestidad de quien ya ha perdido el miedo. «No es una propuesta», dijo. «Es una posibilidad». Dentro, un vestido blanco, sobrio, sin adornos innecesarios. Clara lo tocó como quien toca un mapa. Sintió la tentación de decir sí por la promesa de calma, y la de decir no por la fidelidad a sí misma. Levantó la vista y encontró en él algo que no había visto antes: paciencia. «Aún no», susurró. «Pero no me vayas a quitar el trabajo». Mateo asintió. Afuera, un trueno lejano anunció lluvia. Esa noche, el pasado llamó a la puerta con botas embarradas y voz conocida. Un hombre del pueblo perdido, una deuda antigua, un nombre que Clara no había pronunciado en meses. Mateo escuchó desde la cocina, inmóvil, mientras ella decidía si abrir o no. El rancho contuvo la respiración.
Clara apoyó la mano en el picaporte, sintiendo como el futuro, tan cuidadosamente construido, temblaba como un huevo frágil a punto de caer, y en ese instante, antes de girar la manija, comprendió que cualquier elección tendría un precio, y que alguien tendría que pagarlo. Abrió. El hombre traía la noche metida en los ojos y un olor a caminos largos. Dijo su nombre sin saludar, como si fuera una llave vieja que todavía funcionaba. Clara no retrocedió. Mateo dio un paso al frente, no para interponerse, sino para estar ahí, sólido, presente, como una viga que no pregunta por el peso. Vengo a cobrar, dijo el recién llegado. No dinero. Tiempo. La lluvia empezó sin pedir permiso, golpeando el techo con dedos impacientes. Clara sintió el impulso de reírse, porque siempre había sabido que las deudas verdaderas no se pagan con monedas. Tomó aire. No te debo nada, respondió. Me fui. El hombre sonrió torcido. Habló de promesas hechas cuando el mundo parecía pequeño, de favores torcidos, de un error que no se borra con distancia. Mateo escuchó sin interrumpir, aprendiendo el ritmo de una historia que no era suya, pero que ahora rozaba su casa. Si buscas trabajo, dijo Mateo al fin, aquí no hay sitio para amenazas. El otro lo miró de arriba abajo, midiendo no músculos sino límites. No vine por ti. Clara cerró los dedos alrededor del picaporte, como si aún pudiera elegir no estar en ninguna parte. Pensó en las cartas no enviadas, en el vestido guardado, en el amanecer que siempre llegaba puntual aunque nadie lo esperara. Márchate, dijo. O mañana voy yo al alguacil. El hombre dudó. La lluvia borró sus huellas cuando se fue, dejando detrás una advertencia sin palabras. Clara cerró la puerta. El silencio que quedó no era alivio, era un campo recién arado, listo para lo que viniera. Lo siento, murmuró ella. Mateo negó con la cabeza. No, dijo. Gracias por decirlo aquí. Esa noche no durmieron. El rancho crujió como si contara historias propias. Hablaron de fronteras y de miedo, de lo que se pierde cuando se huye y de lo que se arriesga al quedarse. Mateo confesó el anillo, una promesa rota, una viudez temprana, el error de creer que el amor era una línea recta. Clara habló del pueblo que se borró, del nombre que había cambiado, de la vez que aprendió a correr antes que a confiar. Con la primera luz, tomaron decisiones pequeñas y grandes sin anunciarlo. Mateo ajustó cerraduras, llamó a un amigo del pueblo que sabía escuchar sin preguntar. Clara escribió por fin una carta y la quemó, mirando cómo el papel se rendía sin resistencia. Los días siguientes trajeron una calma tensa, como la cuerda de un violín antes del arco. Trabajaron hombro a hombro. El rancho respondió, las gallinas pusieron más, la tierra bebió la lluvia, el caballo dejó de asustarse con sombras. En el pueblo, los murmullos cambiaron de tono. Decían que Clara tenía carácter. Que Mateo sonreía distinto. Una tarde, mientras arreglaban la cerca del norte, apareció un niño delgado, con las botas grandes y la mirada demasiado vieja. Traía un recado mal doblado. Mateo lo leyó en silencio. Clara vio cómo su expresión se endurecía. ¿Qué pasa?, preguntó. Oh, nada, mintió. Vuelve a la casa. Ella no obedeció. No esta vez. El recado hablaba de una deuda que no se paga sola, de un encuentro al borde del río, de una paciencia agotada. Clara sintió ese tirón antiguo en el pecho. Voy contigo, dijo. Mateo dudó lo justo. No, respondió. Cuida el rancho. Se separaron con un beso breve, como si el tiempo fuera un animal nervioso. Clara volvió a la casa con pasos firmes. Preparó café, ordenó lo innecesario, afiló un cuchillo por si acaso. Esperó. El sol avanzó, lento. El viento trajo rumores. Cuando Mateo regresó, traía barro en las botas y una decisión en los hombros. No habló enseguida. Se sentó, bebió agua, miró el mantel. No van a parar, dijo al fin. No sin algo que les importe más. Clara entendió antes de que terminara la frase. Yo no soy moneda, dijo, con una calma nueva. Ah, no, aceptó él. Eres elección. Esa noche, el vestido blanco salió de la caja. Clara lo colgó en la puerta del armario, no como promesa, sino como posibilidad visible. Mateo colocó el anillo sobre la mesa,
donde la luz lo alcanzaba. No hubo discursos. Solo la conciencia de que el amor, cuando es adulto, no pide permiso al miedo. Al amanecer, el río estaba crecido. Mateo ensilló el caballo. Clara se ató el cabello. El niño volvió, respirando rápido. «Vienen», dijo. Mateo miró a Clara, buscando una última confirmación que no necesitaba. Ella asintió, cruzando el umbral con la certeza de quien ya no huye. Cabalgaron juntos hasta el borde del agua. El hombre de la noche esperaba, acompañado. Las palabras volaron como aves nerviosas. Se habló de términos, de salidas, de consecuencias. Clara dio un paso adelante, no para entregarse, sino para nombrarse. «Que esto se acaba hoy», dijo. De una forma u otra. El río rugió, arrastrando ramas. Mateo apretó las riendas. El otro sonrió, cansado. «Siempre tan valiente», dijo. «O tan terca». Una piedra rodó bajo un pie, un caballo relinchó, alguien levantó la voz. El mundo pareció inclinarse, como si fuera a elegir un lado, y en ese segundo, antes de que nadie pudiera detener lo que venía, Clara sintió la mano de Mateo buscar la suya, firme, sin promesas vacías. Y supo que cualquier cosa que ocurriera después cambiaría el rancho, el pueblo y sus nombres para siempre, porque ya no estaban dispuestos a pagar el precio de otro sin poner el suyo sobre la mesa, y el agua subió un poco más. Y alguien dio un paso que no debía, y la palabra que se dijo entonces quedó suspendida en el aire, esperando ser entendida. El paso resonó como un disparo sin pólvora. El caballo se encabritó y el hombre que sonreía cansado perdió el equilibrio apenas lo suficiente para que todo cambiara. Mateo reaccionó primero, no con violencia sino con una quietud que imponía orden. Clara sintió como el río parecía contenerse un segundo, como si también esperara. «Basta», dijo Mateo. «Aquí no hay nada que ganar». El otro se enderezó, embarrado, humillado por la torpeza. Sus acompañantes intercambiaron miradas rápidas. No eran valientes, eran insistentes. La diferencia importaba. Clara dio un paso más, clavando los talones en la orilla húmeda. «No les debo nada», repitió. «Y no les voy a dar mi vida para que sigan respirando tranquilos». El viento cambió. Trajo el olor del rancho, de la madera mojada, del café que alguien había dejado enfriarse. Uno de los hombres escupió al suelo y murmuró algo sobre finales inevitables. Mateo desmontó con cuidado, como si cada gesto fuera una palabra elegida. «Si buscan dinero, hay trabajo río arriba», dijo. «Si buscan miedo, no lo van a encontrar aquí». El hombre de la noche miró a Clara con algo que no era odio ni deseo, era cansancio. Había vivido de arrastrar historias ajenas y ahora se daba cuenta de que ésta no cedía. Se acercó un paso más, hasta quedar a un brazo de distancia. «Siempre fuiste difícil», dijo. «Por eso te elegí». Clara sintió una vieja rabia subirle por la espalda, pero no la dejó salir. Aprendió a respirar dentro de ella. «Y por eso me fui». El silencio que siguió fue largo. Uno de los acompañantes se retiró primero, sin despedirse. El otro lo imitó. El hombre de la noche se quedó un instante más, como si buscara una grieta que ya no existía. Finalmente, dio media vuelta. El río volvió a rugir, reclamando su voz. Regresaron al rancho sin hablar. El camino parecía más largo de lo habitual. Al llegar, el niño estaba sentado en el escalón, abrazando sus rodillas. «¿Todo bien?», preguntó. Mateo le revolvió el cabello. «Sí», dijo. «Vuelve a casa». Cuando quedaron solos, Clara se apoyó en la pared. El temblor llegó tarde, como llegan las verdades. «No sé si esto terminó», dijo. «No», respondió Mateo. «Pero hoy no perdimos». Esa tarde, el pueblo se acercó sin anunciarse. Primero una vecina con pan caliente, luego un hombre con una herramienta prestada, después miradas que ya no eran cuchillos. No preguntaron. Se quedaron. El rancho se llenó de pasos y voces bajas. Clara observó desde la puerta, entendiendo algo que nunca había tenido, pertenencia sin contrato. Al caer la noche, el vestido blanco seguía colgado. Clara lo descolgó y lo extendió sobre la cama, alisando las arrugas con la palma abierta. Mateo la miró desde el marco.
No quiero que esto sea una trinchera, dijo él. Ni una huida elegante. Ella asintió. Quiero que sea verdad, respondió. No se prometieron fechas. Se prometieron presencia. Dormir fue difícil. Soñaron con ríos y cercas que cedían y volvían a levantarse. Los días siguientes trajeron pruebas pequeñas. Un gallinero roto, una cuenta inesperada, un rumor que regresó con otro nombre. Clara aprendió a quedarse incluso cuando la incomodidad apretaba. Mateo aprendió a pedir ayuda. El anillo pasó del bolsillo a la mesa y de la mesa al dedo algunas mañanas, otras no. Una tarde, llegó una carta con un sello torcido. Mateo la leyó despacio. Es del alguacil, dijo. Quieren hablar contigo. Clara no se encogió. Vamos. En la oficina, la madera crujía como el rancho. El alguacil habló de denuncias vagas, de hombres que no querían problemas pero los encontraban. Clara dijo su nombre, el de ahora, y el de antes, sin adornos. Mateo estuvo a su lado, sin intervenir. El alguacil tomó notas, levantó la vista. No veo delito, dijo. Veo gente que no sabe irse. Salieron con el sol alto. Clara respiró como si acabara de cruzar una frontera invisible. De regreso, el caballo se detuvo junto al río. El agua estaba más baja. Clara se agachó y mojó los dedos. Me da miedo estar bien, confesó. Como si fuera a romperse. Mateo la miró con esa paciencia que ya le era familiar. Las cosas buenas también se cuidan, dijo. No se esconden. Esa noche, el pueblo organizó una cena improvisada. No hubo discursos. Hubo risas torpes, historias repetidas, manos que se ofrecían. Clara se sorprendió bailando con una vecina, Mateo riendo con un hombre que antes no saludaba. El vestido blanco seguía esperando, sin prisa. Más tarde, cuando la música se apagó, alguien dejó un mensaje en la cerca, una advertencia sin firma. Mateo la leyó, arrugó el papel. Siguen ahí, dijo. Clara no se retiró. Y nosotros también. Al amanecer, una figura se recortó en el camino. No era amenaza ni ayuda clara. Traía un paquete pequeño y un gesto indeciso. Clara avanzó primero, el corazón atento. La figura levantó la mano, mostrando el objeto, una gallina marcada, una vieja deuda devuelta de forma absurda. Para que no digan que no cumplí, dijo la voz. Y para que sepan que escuché. La figura se fue antes de que respondieran. Clara soltó una risa corta, sorprendida. El mundo es raro, dijo. Y terco, añadió Mateo. Esa tarde, Clara se probó el vestido. No para decidir nada, solo para sentir el peso de la tela. Se miró al espejo y no se vio atrapada. Se vio anclada. Mateo la observó en silencio, entendiendo que algunas promesas se hacen sin palabras. Afuera, el cielo se cargó de nubes. El viento volvió a cambiar. En el camino, pasos nuevos levantaron polvo, y alguien llamó por un nombre que no se usaba desde hacía tiempo, y Clara cerró los ojos un segundo, sabiendo que la historia no se rendía tan fácil, y cuando los abrió. Ya estaba caminando hacia la puerta, con Mateo a su lado, listos para escuchar lo que venía, sin saber todavía qué pediría el día ni cuánto costaría quedarse. La voz se quebró apenas al pronunciar aquel nombre antiguo, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin aire. Clara se detuvo en seco. Mateo sintió el cambio en su postura antes de entenderlo. El hombre que esperaba en el camino no era del pasado inmediato ni del grupo de amenazas recientes, era otra capa, más profunda, más peligrosa por lo que significaba. No me llames así, dijo Clara, sin levantar la voz. El hombre se acercó despacio. Traía la barba crecida y una expresión que oscilaba entre la culpa y la obstinación. Para mí siempre fuiste esa persona, respondió. Dime porque ya no queda nadie más. Mateo dio un paso adelante, pero Clara levantó la mano. Necesitaba escuchar. El rancho parecía inclinarse hacia ellos, atento. Habla, dijo ella. El hombre explicó a trompicones, un negocio mal cerrado, una tierra en disputa, un documento que solo ella podía reconocer. No pedía rescate ni favores oscuros, pedía presencia. Clara sintió el viejo cansancio mezclarse con algo nuevo, la posibilidad de cerrar puertas sin huir. No vuelvo, dijo.
pero puedo ayudarte a terminarlo. El hombre asintió, aliviado y derrotado a la vez. Mateo los observó con cuidado, calibrando lo que no se decía. Mañana, continuó Clara. Aquí. A la luz del día. El hombre aceptó y se marchó sin despedirse. El polvo tardó en asentarse. Clara exhaló. ¿Te molesta?, preguntó, sin mirarlo. Me preocupa, dijo Mateo. No me molesta. Eso bastó. Esa noche, Clara escribió otra carta, esta vez corta. No la quemó. La guardó en el cajón junto al anillo. El vestido blanco seguía colgado, testigo silencioso de una casa que aprendía a convivir con sus fantasmas. Al día siguiente, el hombre regresó con papeles amarillentos. Se sentaron a la mesa. Clara reconoció firmas, corrigió fechas, negó interpretaciones torcidas. Mateo trajo café y escuchó. El trato fue simple, un límite claro, una salida limpia. El hombre se fue con menos de lo que esperaba y más de lo que merecía. Clara cerró la puerta con una sensación extraña de liviandad. Gracias por quedarte, le dijo a Mateo. Gracias por no irte, respondió él. La calma duró lo suficiente para volverse creíble. El rancho entró en una rutina sólida. Clara tomó decisiones sin pedir permiso a sus miedos. Mateo volvió a reír con facilidad. El pueblo empezó a llamarlos los del río, como si fueran una unidad. Una mañana, el caballo volvió solo. Mateo lo vio desde lejos y supo que algo no encajaba. Encontraron huellas recientes, demasiadas para ignorarlas. Clara sintió la vieja alerta tensarle los hombros. No es huida, dijo Mateo. Es aviso. Siguieron el rastro hasta la curva del camino. Un carro volcado, una caja rota, mercancía que no les pertenecía. No era un ataque directo, pero sí un mensaje. Clara se agachó, tocó la tierra. Quieren que elijamos, dijo. O nos hacemos invisibles o nos metemos de lleno. Mateo no respondió enseguida. Miró el río, la cerca reparada, la casa. Yo ya elegí, dijo al fin. Me quedo. Clara sonrió, tensa. Entonces aprendamos a sostenerlo. Llamaron a aliados. No muchos, los justos. Gente que sabía guardar silencio y aparecer cuando hacía falta. El rancho se convirtió en un punto de encuentro discreto. Clara descubrió que liderar no era mandar, era escuchar y decidir cuando nadie quería hacerlo. El vestido blanco volvió a la caja por unos días. No por duda, sino por respeto al momento. El anillo pasó al dedo con naturalidad una tarde cualquiera, sin anuncio. Nadie aplaudió. Fue suficiente. Una noche, un disparo lejano rompió la quietud. No venía hacia ellos, pero tampoco se alejaba. Clara y Mateo se miraron. No esta vez, dijo ella. Salieron con linternas. Encontraron a un joven herido en el borde del camino, más miedo que sangre. Traía un mensaje mal escrito y una historia peor contada. No lo dejaron morir ni lo adoptaron. Lo cuidaron y lo enviaron de vuelta con instrucciones claras. El mundo, entendieron, no se arregla de una sola vez. El pueblo empezó a cambiar. Menos rumores, más acuerdos. El alguacil pasó sin detenerse, levantando el sombrero. El río bajó, luego subió. La vida insistió. Una tarde de calor, Clara se probó el vestido otra vez. Esta vez, Mateo no miró desde el marco. Entró, ajustó un botón, besó su frente. No es una promesa, dijo ella. Es un paso. Los pasos cuentan, respondió él. Antes de que pudieran decir más, un caballo desconocido apareció al galope. Traía prisa y malas noticias. Mateo salió primero. Clara lo siguió. Se están moviendo, dijo el mensajero. No aquí. Más arriba. Clara cerró los ojos un segundo. El rancho respiró. Entonces vamos a donde haga falta, dijo. Pero volvemos. Prepararon lo necesario. No todo, lo esencial. El vestido blanco quedó colgado, esperando. El anillo brilló al sol. El río murmuró como si supiera. Cabalgaron río arriba. El paisaje se volvió áspero. Encontraron miradas esquivas,
puertas cerradas, una verdad fragmentada. Clara habló cuando hizo falta, calló cuando convenía. Mateo sostuvo el ritmo. No buscaron pelea, buscaron claridad. Al caer la noche, encontraron el campamento. No era grande, pero era decidido. Hubo palabras tensas, acuerdos frágiles, una línea trazada en la arena. Clara firmó con su nombre actual y con el anterior, cerrando el círculo. Regresaron con el amanecer. El rancho apareció intacto. El pueblo despertaba. Clara desmontó y apoyó la frente en el cuello del caballo, agradecida. Seguimos, dijo Mateo. Seguimos, repitió ella. El viento trajo un olor distinto, promesa y advertencia mezcladas. En el camino, nuevas huellas se dibujaron, y alguien, en algún lugar, tomó nota de que el rancho del río ya no era un punto débil, y Clara ajustó el vestido en la percha, sabiendo que no todo estaba resuelto. Pero que por primera vez no tenía ganas de correr, y cuando Mateo cerró la puerta detrás de ellos, el sonido no fue de encierro, sino de comienzo, y afuera, el día todavía estaba decidiendo de qué lado ponerse. El día eligió sin avisar. No fue un gesto dramático, sino una suma de señales pequeñas, un saludo que duró más de lo normal, un carro que se detuvo para ofrecer ayuda, un rumor que murió antes de nacer. Clara lo notó mientras barría el porche. Mateo lo sintió al contar las gallinas. El rancho estaba siendo mirado de otra manera. Van a probar los bordes, dijo él. Siempre lo hacen. Clara apoyó la escoba. Y que prueben. Esa misma tarde llegó una mujer con un sombrero demasiado elegante para el polvo. Traía palabras medidas y un interés claro. Habló de inversión, de seguridad, de convertir el rancho en algo más grande. Mateo escuchó con cortesía. Clara con atención. No vendemos, dijo Clara. Y no nos asociamos con quien no sabe esperar. La mujer sonrió como quien no está acostumbrada a negativas. Se fue dejando una tarjeta. El viento la levantó y la empujó contra la cerca. Clara no la recogió. Por la noche, el río volvió a crecer. Mateo salió a revisar el borde. Clara lo siguió con una lámpara. El agua golpeaba fuerte, insistente, como una pregunta sin respuesta. Se quedaron mirando en silencio. ¿Te acuerdas de los huevos?, preguntó ella de pronto. Mateo rió, bajo. Claro. Pensé que huir era lo único sensato. ¿Y ahora? Ahora sé quedarme, terminó Clara. Incluso cuando duele. El dolor llegó de forma torpe, como llegan las verdades mal dichas. Un mensaje sin remitente, una acusación vieja que reaparecía con otro traje. El alguacil volvió, esta vez con dudas. Clara respondió con hechos. Mateo con paciencia. El pueblo observó. Una mañana, encontraron la cerca cortada. No había robo, solo la marca. Mateo reparó sin prisa. Clara clavó los postes con fuerza controlada. Nadie habló. El mensaje fue recibido. El vestido blanco empezó a ser parte de la casa, no una reliquia. Clara lo movía para limpiar, lo tocaba sin ceremonia. El anillo brillaba y se opacaba según el día. No había urgencia. Había intención. Un domingo, el pueblo organizó un mercado improvisado. El rancho llevó huevos, pan, historias. Clara habló con una anciana que conocía todos los nombres antiguos. Mateo arregló una rueda sin pedir nada a cambio. El mundo se ajustó un poco. Al atardecer, un niño apareció con una herida leve y una noticia grande: el campamento río arriba se había dispersado. No por miedo, sino por acuerdo. Clara escuchó con cautela. Nada se dispersa del todo, dijo. Pero cambia de forma, respondió Mateo. Esa noche, soñaron distinto. Clara soñó con un mapa que se borraba solo. Mateo con una mesa larga y risas. Al despertar, no se contaron todo. Días después, llegó un paquete sin sello. Dentro, una herramienta antigua y una nota breve, para cuando haga falta. Mateo la colgó en la pared. Clara guardó la nota. Nos están midiendo, dijo ella. Y nosotros aprendiendo, respondió él. El rancho recibió visitantes inesperados, un primo lejano, una familia cansada, un comerciante honesto. Clara estableció reglas claras.
Mateo sostuvo los límites. No todos se quedaron. Los que sí, entendieron. Una tarde de calor, Clara se sentó en la escalera con el vestido sobre las rodillas. No se lo puso. Lo dobló con cuidado y lo guardó en la caja junto a la carta. Mateo se sentó a su lado. No es renuncia, dijo ella. Es orden. Te sigo, dijo él. El río bajó de golpe tras una tormenta breve. Dejó al descubierto piedras afiladas y caminos ocultos. Clara bajó a mirarlos. Encontró una marca vieja en la roca, un símbolo que reconoció de inmediato. El pasado no se había ido, se había escondido. Mateo, llamó. Ven. Él observó la marca. ¿Ya es peligro? Es aviso, respondió ella. Y oportunidad. No decidieron ese día. Dejaron que la noche hiciera su trabajo. El pueblo durmió inquieto. Al amanecer, el aire estaba limpio. Salieron temprano. No a pelear, sino a hablar. Encontraron a quienes buscaban. Hubo tensión, pero también cansancio. Clara habló con firmeza, sin elevar la voz. Mateo sostuvo el silencio cuando fue necesario. Se trazó un acuerdo frágil, pero real. De regreso, el rancho los recibió con la puerta abierta. El caballo bebió agua. El viento movió la ropa tendida. Clara entró y miró el vestido. Pronto, dijo, no a Mateo, sino a sí misma. Esa noche, encendieron una fogata. El pueblo se acercó de a poco. No hubo celebración, solo compañía. Alguien tocó una melodía sencilla. Clara se permitió descansar la cabeza en el hombro de Mateo. No prometo calma, dijo él. Promete verdad, pidió ella. Eso sí. Las brasas se apagaron. La gente se fue. El río murmuró. En la distancia, un caballo relinchó, no como amenaza, sino como anuncio. Clara abrió los ojos. ¿O lo oyes? Mateo asintió. Mañana, dijo. Sea lo que sea. Clara sonrió, con esa mezcla de cansancio y coraje que ya era su casa. Ajustó la manta, miró el cielo que empezaba a llenarse de estrellas nuevas, y pensó que el futuro no llegaba como una puerta que se abre de golpe, sino como una serie de pasos firmes que alguien se atreve a dar. Y cuando se levantó para entrar, dejó la puerta sin cerrar del todo, por si el día siguiente necesitaba pasar sin pedir permiso. El día siguiente llegó sin estruendo, pero con una claridad que no admitía excusas. Clara despertó antes del alba y no sintió el viejo impulso de huir. Se vistió despacio, como quien se prepara para una ceremonia íntima. Mateo ya estaba despierto, sentado a la mesa, con el anillo entre los dedos. No habló. Ella tampoco. Afuera, el río respiraba con calma, como si hubiera decidido guardar sus secretos. Clara abrió la caja y sacó el vestido blanco. No era una bandera ni un escudo. Era una elección. Se lo puso sin espejo, confiando en el peso justo de la tela, en la memoria de sus manos. Cuando salió, Mateo se levantó. La miró como quien reconoce un hogar después de un viaje largo. No te lo pido, dijo ella. Te lo ofrezco. Mateo cerró la distancia entre ellos con una lentitud reverente. Le colocó el anillo en el dedo con un gesto firme, sin temblor. Afuera, un gallo cantó tarde. El mundo no se detuvo, aprendió a acompañar. Caminaron hasta el río con el pueblo detrás, no como testigos de una promesa grandilocuente, sino como guardianes de algo sencillo y verdadero. No hubo discursos. Clara habló apenas lo necesario, dijo su nombre, el de antes y el de ahora, y los unió sin miedo. Mateo dijo el suyo y prometió presencia. El agua reflejó el cielo como un espejo honesto. Cuando regresaron al rancho, el viento movió la ropa tendida y pareció aplaudir sin ruido. El vestido no fue símbolo de encierro, sino de pertenencia elegida. La mesa se llenó de pan, de manos, de risas que no pedían permiso. El pueblo, que había aprendido a observar, aprendió a cuidar. Los días que siguieron no fueron perfectos. Llegaron pruebas pequeñas y grandes, como llegan siempre. Pero ahora había un nosotros que no se diluía con la primera sombra. Clara se convirtió en una voz clara cuando hacía falta y en silencio fértil cuando convenía.
Mateo sostuvo el rancho con la misma firmeza con la que sostuvo su mano en noches inquietas. El hombre de la noche no volvió. Los rumores se quedaron sin eco. La mujer del sombrero elegante envió una carta que nadie abrió. El campamento río arriba se transformó en caminos que no pasaban por allí. El mundo eligió otro borde. Una tarde, Clara volvió al gallinero. Tomó un huevo, lo sostuvo a contraluz y sonrió. Recordó el inicio como quien recuerda una llave vieja que, sin saberlo, abre la puerta correcta. Mateo la observó desde la cerca y entendió que algunas historias empiezan con un error y se salvan con valentía. El rancho del río se volvió referencia. No por riqueza ni por poder, sino por coherencia. Quien llegaba encontraba límites claros y una mesa honesta. Quien se iba, lo hacía sin rencor. Clara y Mateo aprendieron que el amor adulto no grita, construye. Al cumplir un año, el pueblo organizó una cena. No para celebrar una boda, sino una manera de estar en el mundo. Clara brindó por lo que se queda y por lo que se va a tiempo. Mateo brindó por la paciencia que aprende a hacer coraje. El río acompañó con su música antigua. Esa noche, Clara salió al porche. El cielo estaba lleno de estrellas nuevas. Pensó en los nombres que había soltado y en los que había elegido. Pensó en el miedo que ya no mandaba. Mateo se acercó y la abrazó por detrás. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Ella negó. Aprendí, dijo. Y eso basta. El viento pasó como un acuerdo silencioso. La puerta quedó entornada, no por descuido, sino por confianza. Porque el futuro, entendieron, no se defiende cerrándose, sino sosteniéndose con verdad. Y así, donde una vez hubo un robo pequeño y una huida probable, quedó una casa abierta, un río en paz y dos personas que eligieron quedarse. No para siempre por promesa, sino para hoy por convicción. Y el mundo, atento, tomó nota.